Cuando Moisés se acercó a una zarza ardiente en el desierto, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa voz que llamaba su nombre no era solo un sonido lejano, sino una manifestación real del Dios vivo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, leemos la declaración que resonaría a través de los siglos: «Yo soy el que soy». Quédate conmigo hasta el final, pues este encuentro con Dios puede cambiar tu forma de ver todo a tu alrededor. La llama que revela la eternidad. La zarza que ardía sin consumirse, descrita en Éxodo capítulo 3, es una escena que despierta fascinación y asombro. Moisés, pastoreando el rebaño de su suegro, se encontró con ese espectáculo que no obedecía a las leyes naturales. En ese momento, lo extraordinario irrumpió en lo ordinario. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre, y con temor retiró las sandalias ante lo sagrado. En este encuentro, la primera lección es que Dios revela su santidad. El lugar donde estaba Moisés no se había vuelto santo por algún poder humano, sino porque la presencia de Dios se manifestaba allí. A lo largo de toda la narrativa bíblica, vemos este patrón. Donde está Dios, algo se transforma. Cuando Dios habita en nuestro medio, comenzamos a experimentar un atisbo de su eternidad, que no se somete a los límites del tiempo ni de la materia. Después de ver la zarza que no se consumía, Moisés escuchó un llamado que parecía imposible. Liberar al pueblo de Israel del yugo de Egipto era una tarea muy por encima de las capacidades humanas. Él cuestionó su propia identidad preguntando: ¿quién soy yo para ir al faraón? Éxodo capítulo 3, versículo 11. En ese instante, Dios no respondió elogiando la fuerza o la elocuencia de Moisés, sino que aseguró su propia presencia. La reacción de Dios ante el miedo de Moisés demuestra que el yo soy no depende de recursos humanos. Cuando Él promete estar con nosotros, su autoridad y soberanía se convierten en la base para enfrentar cualquier desafío. Nuestros temores no desaparecen con motivación personal o autoconfianza. Se disipan cuando entendemos que el Creador del universo camina a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano poderosa. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, surge el punto crucial: «Yo soy el que soy». Esta frase no es un mero juego de palabras, es la afirmación de que Dios no depende de nada para existir, pues Él es la fuente de todo ser. Mientras los dioses de Egipto carecían de altares, mitos y estatuas para ser reconocidos, el Dios de Israel trasciende toda y cualquier limitación. Él no fue creado, Él mismo es el Creador, aquel que subsiste por su propia esencia. Al declarar «Yo soy el que soy», el Señor muestra que no encaja en etiquetas o definiciones humanas. Es un recordatorio de que Él se mantiene siempre fiel, inquebrantable e inmutable, incluso mientras el mundo cambia en cada instante. Esta revelación es tan profunda que resuena en el Nuevo Testamento cuando Jesús declara: «Antes de que Abraham existiera, yo soy». Juan capítulo 8, versículo 58. Con esto, Él asume la misma identidad divina, invitándonos a reconocer su naturaleza eterna. La historia de la liberación de Israel de Egipto no comienza cuando el pueblo clama, sino cuando Dios decide actuar. En Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25, vemos que Él escuchó el gemido de los israelitas y recordó su alianza. Este recuerdo no sugiere que Dios se olvida, sino que Él había determinado un momento específico para actuar. Todo estaba bajo su control, y la primera manifestación al libertador elegido fue justamente en la zarza en llamas. Este Dios que toma la iniciativa es el mismo que, a lo largo de la Biblia, se acerca al pecador para ofrecer gracia y redención. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo afirma que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La compasión divina no es pasiva, sino proactiva. Ella rompe barreras, rescata cautivos e invita a cada persona a experimentar la libertad que solo el yo soy puede conceder. Cuando Moisés cuestionó cómo reaccionaría el pueblo a su anuncio de que el Dios de sus padres lo había enviado, Dios simplemente le dio señales para probar su poder. Las plagas que cayeron sobre Egipto
eran más que calamidades aleatorias. En cada una de ellas, el Yo Soy demostró su supremacía sobre las divinidades egipcias, que estaban asociadas a elementos naturales como el Nilo, el sol y la fertilidad. Con cada plaga, Dios mostraba que todo el poder que Egipto creía tener era en realidad limitado. Los falsos dioses no pudieron reaccionar. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, el Señor dice que ejecutaría juicios contra todos los dioses de Egipto. El propósito no era solo castigar a la nación opresora, sino revelar que el Yo Soy es soberano sobre todo lo que el hombre idolatra. Cuando Dios se manifiesta, ningún otro supuesto poder permanece en pie. El pueblo de Israel no tenía ejércitos preparados, ni armamentos sofisticados para confrontar a Egipto. Su único recurso era confiar en el Dios que les había prometido liberarlos. La Pascua, descrita en Éxodo capítulo 12, versículos 21 a 28, fue instituida como un memorial del libramento. La sangre del cordero en el dintel de las puertas simbolizaba la fe en la palabra divina de que el ángel destructor pasaría de largo. Cuando llegaron ante el Mar Rojo, la angustia los invadió, pero Dios nuevamente dejó evidente que no hay obstáculo demasiado grande ante su poder. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés proclama: «No temáis, estad quietos y ved el libramento del Señor». Cuando las aguas se abrieron, el Yo Soy mostró que su poder creativo, que separó aguas y tierra en el principio, continuaba actuando en la historia para redimir a su pueblo. Una de las mayores pruebas del cuidado divino se ve en el viaje de Israel por el desierto. Fueron conducidos por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Esta presencia visible revelaba que Dios no solo libera, sino que continúa al lado de sus hijos en el camino. En el desierto, Israel experimentó hambre y sed, pero Dios suplió la necesidad enviando maná y agua de la roca. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moisés recuerda que el Señor los alimentó con maná para que comprendieran que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. El Yo Soy no abandona a aquellos a quienes llama. Su presencia asegura provisión y dirección, incluso en terrenos áridos. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, Éxodo capítulo 20. Estas palabras servirían para moldear la relación del pueblo con el Señor y entre ellos mismos. La ley no era una mera lista de prohibiciones, sino la expresión del carácter santo de aquel que se reveló como Yo Soy. Cada mandamiento apuntaba a la armonía que Dios deseaba establecer. Israel debía ser un pueblo diferente de las naciones, viviendo para reflejar la santidad de Dios. Si por un lado la ley mostraba el patrón divino de justicia, por otro, revelaba la necesidad de gracia. Solo confiando plenamente en el Dios eterno, tendrían fuerza para obedecer. La ley no buscaba hacer al ser humano autosuficiente, sino dependiente de la infinita bondad del Yo Soy. Poco después de la grandiosa manifestación divina en el Sinaí, ocurrió algo chocante. El pueblo, impaciente por la demora de Moisés, construyó un becerro de oro para adorar, Éxodo capítulo 32. Este acto de idolatría mostró cómo el corazón humano tiende a sustituir lo eterno por lo inmediato. Incluso habiendo presenciado milagros, Israel se volvió hacia una figura sin vida, hecha por manos humanas. Cuando Moisés confrontó esa idolatría, quedó claro que el Yo Soy no acepta compartir su gloria con ídolos. El pecado de levantar falsos dioses se repetiría muchas veces en la historia de Israel, pero Dios, en su paciencia, siempre llamaría a su pueblo al arrepentimiento. Esta narrativa permanece como una advertencia para nosotros, que aún hoy somos tentados a buscar respuestas en cosas temporales, olvidándonos del Dios eterno. A lo largo de toda la Biblia, el Señor refuerza que no hay otro Dios aparte de Él. En Isaías capítulo 45, versículo 5, está escrito: «Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios». Esta exclusividad no es un capricho divino,
sino la declaración de una realidad. No existe otro ser que posea la vida en sí mismo, como el yo soy. Cuando Jesús declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan capítulo 14, versículo 6, reafirmó esta realidad, mostrando que la reconciliación con el Padre se da únicamente por medio de Él. Los israelitas que fueron liberados de la esclavitud debían reflejar este principio. El Dios que los sacó de Egipto es el único digno de adoración, y ninguna forma de idolatría podría compartir ese lugar. El Yo Soy no solo gobierna el corazón de sus siervos, sino la propia historia. En los libros proféticos vemos cómo Dios anuncia eventos futuros, dejando claro que nada escapa a su conocimiento. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Él dice, «Acordaos de las cosas pasadas, desde la antigüedad, que yo soy Dios, y no hay otro. Mi consejo será firme, y haré toda mi voluntad». Esta soberanía no implica que el ser humano sea un mero títere. Al contrario, el Señor invita a cada persona a cooperar con sus propósitos. Sin embargo, incluso las acciones contrarias, motivadas por la maldad humana, terminan siendo usadas para cumplir el plan divino. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él dijo, «Vosotros, en verdad, intentasteis mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Esto muestra que el Yo Soy rige cada detalle de la trama cósmica. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, la palabra alianza aparece repetidas veces. Dios hizo alianza con Noé, con Abraham, con Israel. En cada pacto, Él se comprometió a actuar y a bendecir, a pesar de las debilidades humanas. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, encontramos, «Sabrás, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda la alianza». La fidelidad de Dios contrasta con la inconstancia del ser humano. Incluso cuando el pueblo quebrantaba la alianza, el Yo Soy insistía en llamarlos de vuelta. En el libro de Oseas vemos un retrato conmovedor de este amor que no desiste, ilustrado en la relación del profeta con su esposa infiel. El carácter inmutable de Dios se manifiesta en su fidelidad, ofreciendo esperanza de restauración a todos los que se arrepienten. El Antiguo Testamento apunta repetidamente a un Mesías que vendría para liberar al pueblo de forma definitiva. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos. Dios no solo actuó en el pasado, sino que preparó el futuro para la redención. Este mismo Dios que habló a Moisés preparaba el camino para enviar a su propio Hijo al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, no solo proclamó el reino de Dios, sino que encarnó la propia presencia divina. En los Evangelios vemos la expresión «Yo soy», repetida varias veces. Él dice, «Yo soy el pan de vida», Juan capítulo 6, versículo 35, «Yo soy la luz del mundo», Juan capítulo 8, versículo 12. Estas declaraciones no son metáforas vacías, sino la confirmación de que Él comparte la identidad del Padre Eterno. Con la encarnación de Jesús, tenemos la cúspide de la revelación divina. En Juan capítulo 1, versículo 14, leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios que se identificó como «Yo soy el que soy», ahora caminaba al lado de los hombres, tocaba a los enfermos, consolaba a los afligidos. La eternidad irrumpió en el tiempo, mostrando que el plan divino siempre fue acercarse a su creación. Al morir en la cruz, Jesús cargó con nuestros pecados y venció la barrera que nos separaba de Dios. En su resurrección, vemos la victoria sobre la muerte, revelando que nada puede retener al autor de la vida. Por medio de Cristo, Dios ofrece salvación a todos los que creen. No se trata de una idea abstracta, sino de una transformación real que comienza en el corazón y se extiende por toda la vida. Cuando entendemos la santidad de Dios y nuestra condición pecadora, el arrepentimiento se vuelve inevitable. Juan el Bautista preparó el camino para Cristo predicando: «Arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Mateo capítulo 3, versículo 2. La presencia de Dios expone nuestras fallas, pero también abre la puerta de la gracia. El arrepentimiento no es un gesto de desesperación, sino de entrega. Reconocer el pecado y volverse hacia Dios es encontrar el camino de la restauración. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro anuncia: «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados». La misma voz que habló con Moisés en el desierto, hoy nos llama al retorno, prometiendo perdón y nueva vida. Al confiar en Cristo, recibimos el Espíritu Santo que pasa a habitar en nosotros. Esta presencia real y continua es el propio Dios moldeando nuestro carácter, iluminando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, los discípulos experimentaron el poder capacitador del Espíritu, que los llenó de coraje para anunciar el Evangelio. Pablo destaca en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria, como si por el Señor, el Espíritu. Así, el mismo Dios que un día dijo: «Yo soy el que soy», no solo se reveló externamente, sino que desea operar internamente, convirtiéndonos en nuevas criaturas. Cada cristiano es un santuario vivo donde Dios habita. El sacrificio de Cristo selló una nueva y eterna alianza. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Diferente de los pactos del Antiguo Testamento, que apuntaban a la necesidad de sacrificios repetidos, el sacrificio de Jesús fue perfecto y definitivo. Ahora tenemos acceso directo al Padre, sin la mediación de rituales o sacerdotes humanos. Esta nueva alianza no anula la revelación anterior, sino que la cumple plenamente. Dios sigue siendo el mismo Dios santo y soberano, pero el velo que nos separaba de su presencia fue rasgado. Mateo capítulo 27, versículo 51. Podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que Él nos recibe como hijos amados. Jesús, al decir: «Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los ramas», Juan capítulo 15, versículo 5, resalta la necesidad de permanecer conectados a Él. Sin esta unión no hay vida espiritual auténtica. Necesitamos de Él para cada respiración de la fe, cada paso en el caminar cristiano y cada victoria sobre el pecado. Permanecer en Cristo es un acto diario de dependencia, reconociendo que todo lo que hacemos para Dios solo tiene valor si Él mismo está conduciendo. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Esta fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos. Cada fruto que producimos es resultado de su vida fluyendo en nuestro interior. La palabra de Dios apunta al retorno de Cristo. Él prometió volver para buscar a su pueblo y establecer nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia habitará. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Esta promesa nos llena de esperanza en medio de las incertidumbres del mundo. Dios no se limita al pasado o al presente. Él reina sobre el futuro. Apocalipsis capítulo 21 describe la visión de Juan, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. La muerte ya no existirá, ni llanto, ni dolor. Este futuro glorioso es la consumación del plan divino. La eternidad que un día habló a Moisés continúa resonando hasta que todo se cumpla y el mal sea definitivamente vencido. La Iglesia es la reunión de aquellos que han sido alcanzados por el mensaje de Dios en Cristo. En Hechos capítulo 2, vemos cómo los primeros cristianos vivían en comunión, partiendo el pan y orando juntos. Eran fortalecidos por el Espíritu Santo y testificaban con audacia. Esta comunidad no se fundamenta en tradiciones humanas, sino en la persona viva de Jesús, la cabeza de la Iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, experimentamos la gracia de Dios de forma conjunta. Alabamos, oramos, aprendemos y crecemos. Los dones espirituales son manifiestos para edificar a todos. Esta convivencia es un atisbo de lo que nos espera en la eternidad, cuando finalmente veremos a Dios cara a cara. Jesús nos envió a hacer discípulos de todas las naciones.
Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquel que dijo «Yo soy» no tiene fronteras geográficas o culturales. Su deseo es que cada ser humano conozca su gracia redentora. La misión de la Iglesia es anunciar a este Dios vivo, que se reveló de forma definitiva en Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos recuerda que recibiríamos poder al descender sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testigos hasta los confines de la tierra. Así como Moisés fue enviado a Egipto, nosotros somos enviados al mundo. El mensaje sigue siendo el mismo. Existe un Dios que es «Yo soy el que soy» y que ofrece liberación a todos los que se vuelvan hacia Él. La vida cristiana no está exenta de luchas y cuestionamientos. Abraham, Moisés, David y tantos otros pasaron por dificultades. Sin embargo, en cada desafío encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Su fidelidad permanece inquebrantable, incluso ante nuestras debilidades. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Este versículo refleja la realidad atemporal de aquel que declaró «Yo soy» a Moisés. Él no cambia, no abandona a sus hijos y no falla en sus promesas. Agarrarse a esta verdad nos permite enfrentar pruebas con coraje y esperanza, sabiendo que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue actuando hoy. Conocer a Dios no es solo un aprendizaje intelectual, sino una experiencia que transforma completamente la manera en que vemos la vida. Cuando Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que el sabio no debe gloriarse de su propia sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, él apunta al centro de la verdadera sabiduría, entender quién es el Señor. Este conocimiento divino confiere sentido y propósito, pues muestra que hay un Creador que sigue involucrado con su creación. Muchas personas pasan la vida buscando realizaciones que llenen el vacío interior. Intentan satisfacer el corazón en conquistas materiales, estudios avanzados o relaciones. Sin embargo, la verdadera alegría florece al percibir que Dios desea caminar con nosotros. Cuando comprendemos que Él no solo creó el universo, sino que también se preocupa por cada detalle de nuestras historias, descubrimos una alegría que las conquistas de este mundo son incapaces de producir. En las páginas de la Biblia, observamos que este Dios que se reveló a Moisés es personal, presente y lleno de compasión. Mientras muchos en esa época imaginaban divinidades lejanas, la Escritura retrata al Señor que desciende para liberar a su pueblo. En Éxodo capítulo 3, Él escucha el clamor de los oprimidos y se manifiesta para traer liberación. Saber que este mismo Dios sigue actuando hoy cambia la forma en que enfrentamos los obstáculos que surgen ante nosotros. En Salmos capítulo 139, David expresa la admiración por el hecho de que Dios conoce cada pensamiento y cada palabra antes incluso de que sean pronunciados. Este conocimiento profundo señala un Dios íntimo y atento, y no una entidad fría que gobierna desde lejos. Cuando nos abrimos a esta relación, descubrimos que la verdadera alegría nace de comprender que jamás estamos solos. Este Dios que conoce nuestras limitaciones y miedos también suplanta nuestras necesidades. La alegría de conocer quién es Dios también nos hace más confiados en nuestra identidad. Si somos creados a imagen y semejanza de un Dios santo, Génesis capítulo 1, versículo 26, esto implica que poseemos un valor inestimable y un propósito divino. No somos obras del azar. Nuestro valor no está ligado a lo que hacemos, sino a quién Él es y a lo que Él dice sobre nosotros. De esta manera, el peso de la opinión ajena se vuelve secundario y comenzamos a encontrar satisfacción en la verdad eterna. Al profundizar en esta relación, experimentamos crecimiento espiritual. La búsqueda del conocimiento de Dios no tiene fin, pues Él es inagotable en su grandeza. En Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo desea que los creyentes comprendan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, algo tan vasto que excede nuestra capacidad de entender plenamente.
Esto despierta humildad y reverencia ante la inmensidad de Dios. La alegría mencionada aquí no es sinónimo de euforia pasajera. Se trata de una satisfacción duradera que reposa en la presencia de un Dios fiel. Incluso en situaciones de tristeza, la certeza de que Él nos ama y nos acompaña ofrece alivio para el corazón. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, se recuerda al pueblo de Dios que la alegría del Señor es su fortaleza. Este aliento permanece vivo hasta hoy, pues Él no ha cambiado. Cuando conocemos al Creador, aprendemos a amar las mismas cosas que Él ama, a valorar la justicia, la compasión y la verdad. Este conocimiento conduce a la transformación de actitudes y prioridades. Por eso, la vida cristiana no es un conjunto de reglas vacías, sino el resultado de una relación genuina con aquel que reina. Es en esta fuente inagotable donde se encuentra la alegría plena, capaz de iluminar incluso los períodos más oscuros. Para avanzar en este camino, la lectura de la palabra, la oración sincera y la reflexión sobre el carácter de Dios ayudan a estrechar los lazos con Él. No es un ejercicio teórico, sino una vivencia diaria de acercamiento. Cada vez que buscamos conocerlo mejor, Él mismo se revela a nosotros de manera más profunda y personal. La alegría en este proceso se renueva conforme descubrimos que el Dios soberano elige permanecer a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano fuerte. Nuestro mundo experimenta un ritmo cada vez más acelerado. Las presiones del trabajo, el miedo ante las crisis y la incertidumbre sobre el futuro generan tensión interna. Jesús, al enseñar en Mateo capítulo 6, versículos 25 a 34, expone la contradicción entre la vida ansiosa y la confianza en el Padre. Habla sobre las aves que no siembran ni siegan, y aún así son cuidadas, y sobre los lirios que crecen sin esfuerzo y exhiben una belleza inigualable. Esta ilustración simple revela que, si Dios vela por la creación, mucho más ampara a aquellos que lo buscan. La ansiedad suele nacer cuando intentamos controlar lo que no está en nuestro alcance. La recomendación bíblica no es ser irresponsables, sino reconocer nuestros límites y entregar a Él los desafíos que no podemos solucionar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, refuerza este concepto. Pablo exhorta a los cristianos a no estar ansiosos, sino a presentar sus peticiones al Señor con acción de gracias. En este movimiento de entrega, experimentamos una paz que no se explica por las circunstancias. En las historias bíblicas, encontramos personas que, ante situaciones caóticas, firmaron su confianza en Dios. El profeta Elías enfrentó una época de gran apostasía en Israel, cuando los profetas de Baal parecían dominar el escenario. Primer libro de Reyes, capítulo 18. A pesar de sentirse aislado, creyó que Dios no lo abandonaría. Su oración fervorosa en el Monte Carmelo revela una fe que prevalece sobre el miedo. El fuego que descendió del cielo en aquella ocasión testificó que Dios sigue presente en medio de los escenarios más adversos. La confianza que vence la ansiedad no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de un caminar personal con el Señor, donde con cada experiencia aprendemos a depender más de Él. Los momentos de incertidumbre pueden convertirse en oportunidades de fortalecimiento espiritual. Cuando elegimos lanzar sobre Dios nuestras preocupaciones, comenzamos a valorar lo eterno y a comprender que nuestra vida está en manos de un Padre que no falla. Esta dependencia transforma la forma en que reaccionamos a las noticias y a los problemas diarios. En lugar de permitir que el pánico nos invada, encontramos refugio en aquel que gobierna todas las cosas. Salmos capítulo 46. La ansiedad suele crecer cuando nos aferramos a lo pasajero. Sin embargo, si miramos las promesas divinas, recordamos que Él es el mismo que proveyó para su pueblo en el desierto, alimentó a multitudes con solo unos panes y peces, y sustentó a los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. La confianza que brota de conocer a Dios va más allá del alivio inmediato. Genera esperanza en lo que Dios puede realizar en nosotros y por medio de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos la convicción
de que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman al Señor, aun cuando en el momento no entendamos claramente la razón de las tribulaciones. Esta seguridad abarca la certeza de que Él permanece en control, convirtiendo incluso las situaciones más desafiantes en testimonios de fe. Además, la confianza que vence la ansiedad está relacionada con la obediencia. Cuando aceptamos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, comenzamos a vivir conforme a sus principios. Esta disposición para obedecer crea una sintonía entre nuestra voluntad y la voluntad divina. Poco a poco, nuestros deseos se alinean con el propósito de glorificar su nombre, y el peso de la incertidumbre comienza a perder fuerza. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es una teoría, sino una realidad que invade el corazón de aquellos que aprenden a poner sus ansiedades en manos del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice que la paz que Él da no es como la del mundo, basada en circunstancias favorables. Es una paz interior y permanente que conforta el alma. Cuando esta confianza se convierte en práctica, la vida deja de ser conducida por la preocupación y pasa a ser gobernada por la certeza de que Dios está presente. El Dios de las Escrituras no es una fuerza impersonal ni una idea abstracta. Se presenta como aquel que escucha y responde, que habla y consuela, que instruye y corrige. Su revelación a lo largo de la historia muestra que desea relacionarse con sus criaturas de forma íntima. En Génesis capítulo 12, llama a Abraham a un viaje de fe, revelándose como un Dios que guía los pasos de quienes lo siguen. Esta cercanía se evidencia de manera aún más profunda cuando Dios se hace carne y habita entre nosotros en la persona de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Servir a un Dios personal significa descubrir que nuestras oraciones no caen en el vacío. En primer libro de Samuel capítulo 1, encontramos la historia de Ana, angustiada por no tener hijos. Su súplica sincera es escuchada, y ella experimenta el cuidado divino al recibir la bendición de ser madre de Samuel. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos relatos de personas que encontraron en Dios no solo un auxilio, sino un amigo fiel. Esta relación personal se fortalece con la certeza de que el Señor entiende nuestras penas y alegrías. En Isaías capítulo 53, se describe al siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos. Siglos después, Jesús cumplió este papel al identificarse con nuestras debilidades. Él sintió hambre, lloró y fue tentado, pero sin pecar. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Esto significa que no solo conoce nuestras angustias en teoría, sino que se compadece de manera real. Al comprender que servimos a un Dios que se preocupa por nosotros, la vida adquiere una dimensión diferente. Orar deja de ser la repetición de fórmulas y pasa a ser un diálogo genuino con alguien que conoce lo que sentimos. El salmista expresa este consuelo al afirmar que Dios recoge sus lágrimas en el odre. Salmos capítulo 56, versículo 8. Como si cada sufrimiento fuera contado y valorado. Este cuidado íntimo hace que nuestro servicio esté motivado por el amor y no por la obligación. Otro aspecto de la bendición de servir a un Dios personal es la dirección que Él nos ofrece. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, somos incentivados a confiar en el Señor de todo corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Él promete enderezar nuestros caminos a medida que lo buscamos. Esta promesa nos libera de la soledad de tomar decisiones sin ningún norte. Servir a Dios es contar con la sabiduría del Creador, que siempre ve más allá de lo que podemos ver. Esta dinámica personal y relacional también se manifiesta en el acto de ser instrumentos de bendición. Cuando entendemos que Dios se involucra activamente en nuestras vidas, somos inspirados a actuar como Él actuaría. La compasión, la hospitalidad y la generosidad no son solo deberes religiosos, sino reflejos del carácter de quien ya ha experimentado el amor divino. En Santiago capítulo 2, la fe verdadera no está separada de las obras. La relación con Dios produce frutos concretos,
capaces de testificar al mundo la bondad del Padre. La palabra de Dios refuerza que este vínculo personal no está restringido a líderes religiosos o a personas excepcionales. Hombres y mujeres sencillos, como el pescador Pedro, fueron llamados para seguir a Jesús de cerca. La misma invitación se extiende a cada uno que anhela una relación sincera con el Creador. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor dice que está a la puerta y golpea, y si alguien abre, Él entrará y cenará con esa persona. No hay formalidad que impida la cercanía, solo hay un Dios deseoso de relacionarse con nosotros. Cuando tomamos conciencia de que Él camina a nuestro lado, cambia la forma en que enfrentamos las dificultades. Comenzamos a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer en confianza. Esto no significa ausencia de problemas, sino la presencia garantizada de aquel que conoce nuestra estructura y no permite que nada sea mayor de lo que podemos soportar. Servir a un Dios personal es disfrutar, desde ahora, de las primicias de una comunión que se extenderá por toda la eternidad. La adoración genuina no es un acto aislado en un lugar sagrado, sino un estilo de vida que reconoce la grandeza de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús revela que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esta declaración eleva la adoración a algo que trasciende ceremonias o tradiciones humanas. Dios desea un corazón humilde y sincero, dispuesto a reconocerlo como soberano en todo momento. Mirando al Antiguo Testamento, encontramos al pueblo de Israel, invitado a adorar al Señor no solo en el tabernáculo o en el templo, sino también en el día a día. Los sacrificios, las fiestas y las ofrendas apuntaban a un Dios que quiere ser honrado en todo el curso de la vida. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, somos instruidos a amar al Señor de todo corazón, alma y fuerza. Esta entrega total es la esencia de la adoración, pues involucra al ser entero. En el Nuevo Testamento, Pablo profundiza esta comprensión al decir, en Romanos capítulo 12, versículo 1, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Este gesto simboliza una consagración que trasciende el momento de culto. Nuestra adoración se manifiesta en la manera en que tratamos a las personas, en la honestidad con que manejamos los negocios y en la motivación que nos lleva a realizar cada tarea. Todo esto puede convertirse en un acto de alabanza al Creador. El llamado a la adoración también amplía nuestra visión sobre el carácter de Dios. Al contemplarlo, percibimos su majestad, misericordia, justicia y fidelidad. En Salmos capítulo 103, David invita a su alma a bendecir al Señor, recordando sus beneficios. Este ejercicio de traer a la memoria lo que Dios hizo llena el corazón de gratitud y estimula una adoración sincera. La música y los cánticos son expresiones ricas, pero la verdadera adoración nace del corazón quebrantado. En los días de Jesús, muchos religiosos se enfocaban en ritos externos, sin que hubiera una transformación interior. El Maestro denunció este comportamiento al afirmar que su pueblo lo honraba con los labios, pero el corazón estaba distante. Marcos capítulo 7, versículo 6. Esta advertencia sirve para nosotros aún hoy. La adoración no puede limitarse a apariencias, debe brotar de una conciencia profunda de quién es Dios y de lo que Él significa para nosotros. Cuando adoramos en espíritu, permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos e intenciones. El culto deja de ser mecánico, pasando a ser un encuentro real con el Señor. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo declara que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La presencia divina concede espontaneidad y verdad a nuestra expresión de alabanza. La adoración en verdad implica alineamiento con la palabra, basando nuestra vida en las Escrituras. Este llamado a la adoración es, por lo tanto, una respuesta natural a quién es Dios. Cuanto más lo conocemos, más sentimos el impulso de glorificarlo con todo nuestro ser. La adoración nos acerca a Él y al mismo tiempo afecta positivamente a quienes nos rodean.
Cuando la alabanza brota de un corazón sincero, desbordamos bondad, paciencia y misericordia. De esta manera, las personas a nuestro alrededor son impactadas y pueden vislumbrar, aunque de forma limitada, la belleza del Dios que servimos. La verdadera adoración no se restringe a un día específico de la semana, es diaria, continua, porque Dios es digno de honor en todo instante. En este proceso, descubrimos que no somos el centro del universo, sino que existe un Rey soberano que gobierna y sostiene todas las cosas. Adorar es reconocer nuestra dependencia y exaltar la grandeza de aquel que es la fuente de nuestra existencia. Este reconocimiento genera humildad, elimina el orgullo y nos invita a vivir una vida de obediencia y reverencia ante el Altísimo. La Biblia deja claro que el Dios que se reveló a Moisés desea ser conocido por todas las naciones. Cuando Jesús entrega la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, resalta la responsabilidad de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos a observar todo lo que Él ordenó. Este mandamiento refleja el corazón misionero de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Compartir el nombre de Dios no es imponer una creencia, sino ofrecer la verdad que libera. En Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien nada oyeron? La fe surge al oír la palabra. Nuestro llamado es guiar a las personas al conocimiento del Creador, mostrando que Él está cerca y se preocupa por cada uno. Así como Felipe explicó las Escrituras al eunuco etíope en Hechos capítulo 8, tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas a quien está en busca de sentido. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo afirma que somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su llamado por medio de nosotros. Esta posición de embajador exige coherencia de vida, pues el mensaje que proclamamos necesita corresponder al testimonio que ofrecemos. Cuando las personas ven amor, honestidad y compasión en nuestras acciones, se abren para oír sobre el Dios que nos transforma. Hay momentos en que podemos sentir inseguridad, temiendo no estar preparados para esta misión. Moisés también dudó al ser llamado, diciendo que no era elocuente. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Sin embargo, el Señor le aseguró que estaría con él y le enseñaría qué debía decir. De la misma manera, el mismo Dios que nos comisiona concede gracia y capacitación. La evangelización no depende de nuestra elocuencia, sino del poder que viene de su palabra y de su espíritu. El IDES de Jesús no se limita a fronteras culturales o geográficas. Hay personas a nuestro alrededor que carecen de esperanza y necesitan oír que existe un Salvador. El mensaje de Dios toca todas las realidades, ya sea en el hogar, en el ambiente de trabajo o en los lugares más remotos. Al predicar, anunciamos al Dios que se hizo cercano en Cristo y que sigue extendiendo la mano para rescatar a cualquiera que clame por ayuda. Durante el ministerio terrenal de Jesús, se acercó a personas marginadas, habló con samaritanos, atendió a enfermos y recibió a niños. Su compasión atraviesa las barreras que la sociedad impone. Este ejemplo nos muestra que nadie está excluido del llamado divino. La misión de Dios nos invita a superar prejuicios y a valorar a cada individuo. No importa cuán distante se encuentre alguien, el Evangelio siempre es actual. Al abrazar este llamado, experimentamos la satisfacción de cooperar con el plan eterno de Dios. Como instrumentos en sus manos, colaboramos para que su gloria sea reconocida en la tierra. Es Él quien convence el corazón humano, pero elige usar nuestras voces y vidas en este proceso. Ver vidas transformadas por el mensaje de Dios es uno de los mayores privilegios del cristiano, pues revela que la gracia divina sigue actuando. Comprender que Dios ama al mundo y desea alcanzar a todos los pueblos inspira coraje para continuar, incluso si enfrentamos oposición o desánimo. El testimonio fiel de quienes conocieron a Cristo tiene el poder de romper barreras e iluminar corazones. Aunque el enemigo intente silenciar la verdad,
Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18. Con esta certeza, anunciamos a Dios sin temor, confiando en que Él cumplirá sus propósitos en cada lugar donde su palabra sea sembrada. Finalmente, recordar que Dios es eterno nos invita a reflexionar sobre nuestra propia eternidad. La Biblia enseña que esta vida es breve, pero que nuestra alma fue creada para algo que trasciende el tiempo. En el Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, leemos que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Esto explica el anhelo que tenemos por algo mayor. La buena noticia es que este deseo encuentra respuesta en el Dios que no tiene principio ni fin. Jesús declaró: «Quien cree en mí tiene vida eterna». Juan capítulo 6, versículo 47. Vivir con esta perspectiva cambia nuestra forma de enfrentar desafíos, pérdidas e incluso la muerte. En Cristo, la eternidad ya comenzó, y la muerte es solo la puerta hacia la plenitud junto a Dios. Llegamos al final de este viaje contemplando a aquel que declaró: «Yo soy el que soy», a Moisés, y que en Cristo se manifestó de manera aún más profunda. Este Dios eterno, soberano y personal nos invita a una vida marcada por la fe, la esperanza y el amor. No importa cuán intensas sean las tormentas que enfrentamos, Dios permanece firme como una roca inquebrantable. Él nos llamó a vivir en la libertad que viene de su presencia, sirviéndolo con gratitud y anunciando que solo en Él encontramos verdadera vida. El llamado que resuena desde el desierto hasta nuestros días sigue vivo. Acerquémonos al Yo Soy con confianza. Quien Él es transforma quienes somos, y su eternidad abraza nuestras limitaciones, conduciéndonos hacia un propósito mayor. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que el mismo Dios que habló a Moisés continúa hablando con nosotros. No dejes de compartir esta reflexión con alguien que necesite conocer a Dios. Que el Señor renueve tu fe, guíe tus pasos y te mantenga firme hasta el día en que estaremos cara a cara con Él. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén.